Bien, buenas noches. Bienvenidos a su clase del 26 de diciembre del 2024 de Físico-Química. Por favor, confirmen audio. Mayra Andrade. Buenas noches, Master. Sí la escucho. Gracias. Antes de empezar, espero que hayan pasado bien la Navidad con sus familiares, con sus amigos, con todos sus bien queridos. Eh, bueno, esta sería la última clase del año, porque de ahí tenemos es por delante el feriado y, y ya sería después de una semana, ¿no? En todo caso, voy a dejar yo, la clase anterior no sé qué ocurrió en la plataforma, hubo un problema, no se pudo grabar. Así que lo que voy a hacer es a recordar la clase anterior para poder engancharla y con el calor latente, que es lo que nos está haciendo falta ahora, ¿no? Y esperemos que no haya más problemas al momento de descargar la grabación. Entonces nosotros estábamos revisando la clase anterior, los conceptos de la termodinámica como tal. Los archivos van a quedar subidos en su plataforma, por si acaso. Bien, entonces ahí tienen ustedes en pantalla el concepto de la termodinámica. Y la termodinámica no es otra cosa sino una parte de la física que habla justamente de leyes, ¿no? Y se habla de cuatro postulados de las leyes de termodinámica. ¿Cuál es la intención de poder desarrollar estos cuatro postulados de las leyes de la termodinámica? Justamente conocer las relaciones entre las propiedades de la materia. Y muy en particular la conversión o la transformación de los diferentes estados de la materia. Y hay que tener presente que justamente las magnitudes normalmente de esta parte de la física, que es la termodinámica, fueron dadas a lugar a partir de experimentos relacionados a temas como la teoría cinética y la mecánica estadística. Tal como lo dice la palabra, termo tiene que ver con los cambios de temperatura. Y la parte de la dinámica o la palabra dinámica como tal hace interrelación a esas propiedades macroscópicas de la materia. Entonces, bueno, el tema de la física y de la química se emplean muchísimo y se aplican cuando hablamos o pensamos en la termodinámica. Y la termodinámica es una rama importante de la física. ¿Qué más estuvimos viendo la clase anterior? Estábamos revisando los sistemas y habíamos definido qué era un sistema termodinámico. Y un sistema termodinámico normalmente tiene que ver con la cantidad de la materia. La cantidad de la materia en un espacio al cual nosotros luego le vamos a denominar sistemas. Entonces, esta, esta región del espacio surge siempre del resto del universo físico. Y de ahí que nosotros habíamos estado haciendo tareas con respecto a definir sistemas en casa, ¿no? Y en estos sistemas se podía apreciar entradas y salidas y las diferentes conversiones que se pueden ejecutar en estos sistemas. Y dentro del sistema hay algo llamado frontera del sistema, que es un límite. Un límite
de una, yo le voy a llamar de la materia. Aquí este texto le habla de una porción de la masa de un fluido, pero yo también puedo tener un sistema, un sistema gaseoso. Y entonces las paredes del contenedor de este gas es el que me van a definir. Y este límite se convierte en restricciones. Estas restricciones normalmente tienen que ver con la región finita del espacio. Y hay otro tema importante aquí que se aborda, que es el del intercambio de la energía. Ahí nosotros ya habíamos hablado del calor como tal, y de la transferencia de calor. Y habíamos nosotros en el último taller presencial desarrollado unos problemas de calor y habíamos también ya integrado el concepto de calor específico. Entonces, los alrededores del sistema son los que normalmente posibilitan esos intercambios de masa y de energía. Y esos intercambios se pueden dar tanto por medios mecánicos o por medios no mecánicos. Cuando habla de medios no mecánicos, quiere decir aquellos fenómenos químicos como tal. En ese contexto, habíamos abordado que hay dos tipos de paredes que pueden tener el sistema o los alrededores. Las paredes adiabáticas y las paredes diatérmicas. Entonces, la pared adiabática como tal no permite el intercambio de calor y por lo tanto tampoco permiten que se modifique el grado de calentamiento. No lo permite. Entonces, los sistemas normalmente poseen dimensiones para poder justamente despreciar esos efectos del campo gravitacional. Las paredes adiabáticas son unas especies de aislantes, como por ejemplo, cítase el caso del asbesto, de la madera, del corcho, de la espumaflex, son materiales aislantes. Por otro lado, tiene el concepto de paredes diatérmicas. Y entonces esas paredes diatérmicas, en cambio, sí permiten interacciones que modifican el grado relativo de calentamiento. Y aquí nosotros habíamos presentado un dibujo importante. Este dibujo. Entonces, en este dibujo nosotros tenemos ahí graficados los conceptos que estábamos viendo hace un momento. Ahí tiene usted el entorno, el sistema como tal, que es el centro del círculo, y tiene usted los límites del sistema. Entonces, si queremos nosotros definir el entorno, podemos decir que el entorno es igual al sistema más el entorno. El entorno es todo aquello que le rodea. Allí tenemos nuevamente en pantalla unos conceptos, ¿no?
¿Qué es el entorno? El entorno incluye todo lo demás dentro del universo. Por ejemplo, el entorno puede ser el aire, ¿no? El aire de una habitación, puede ser el entorno, la presencia de ciertos reactivos o de productos. Y la frontera, que también es llamada límite del sistema, en cambio permite la interacción entre el sistema y el entorno. Realmente ahí estamos presentando una lámina, como les dije, hubo problemas con la grabación anterior y no se generó, esperemos que ahora no haya problema. Y allí está la diferencia entre calor y temperatura. Ya habíamos explicado que la fórmula como tal de calor implica la masa, el calor específico y el delta T, que es el cambio de temperatura. Por lo tanto, si en la ecuación indica esto, significa que el calor es una variable dependiente de los cambios de temperatura. Y por supuesto, es una variable dependiente de la masa y del calor específico del cual se está tratando. Entonces, como definición, el calor es la energía total del movimiento molecular de la sustancia. Y en cambio, la temperatura es es una medida relacionada a la energía. Entonces, ahí le da un ejemplo, ¿no? La temperatura de un vaso. Un vaso que puede calentarse o como también puede recibir unos cubos de hielo. Ahí teníamos también unos ejemplos sobre los sistemas abiertos, los sistemas aislados y los sistemas cerrados. Entonces, como tal, un sistema cerrado puede ser ese matrás que ustedes están viendo. Y yo ahí tengo, o es posible que ingrese energía si, por ejemplo, yo lo caliento. Si, por ejemplo, yo lo caliento. Como también al momento de calentarse se puede generar una reacción química y esa reacción química desprender energía. Y ahí se puede decir que se produce la salida de la energía. Por otro lado, también tengo un sistema abierto en el cual ahí menciona o da el ejemplo de un ave o de un ser vivo en general. Por cuanto esa ave o ese ser vivo recibe energía. Y a su vez, por todo el tema de metabolismo, por el tema de movimiento, es posible que desprenda energía. Pero también el ser vivo, al momento en que ingiere alimentos, añade del entorno materia. Y por supuesto, cuando tiene que excretar, genera salida de materia. Por eso es que en el caso de los seres vivos, a eso se le llama el sistema abierto. Y un sistema aislado, por ejemplo, puede ser una hielera, que es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Una hielera que tiene paredes adiabáticas que no permite intercambio de calor con el entorno y que prácticamente la energía que tiene ahí almacenada, eso lo conserva, ¿no? No permite entrada de energía. No sé si hasta aquí hay preguntas, señores. Bien, si no hay preguntas,
Yo voy a preguntar. Juan, Juana, señorita Juana, pauta. Buenas noches, máster, dígame. Mencione un ejemplo de sistema cerrado o de sistema diabático. Por favor, todo el resto también atento con esto, ¿no? Un sistema adiabático. Adiabático, la formación de las nubes. Explique, por favor. Primero, convérsenos qué entiende usted por sistema diabático. Es aquel sistema que no pierde ni gana calor. Correcto. Entonces, vuelvo a preguntarle, ¿cuál es el ejemplo que usted considera que es un sistema diabático? La formación de las nubes. La formación de las nubes no gana calor, pregunto yo. Entonces un termo que ahí se almacena el calor y permanece ahí el calor. Tiene que ser otro ejemplo. A ver, ayúdele, Génesis Cedeño. Génesis Cedeño. A ver, don Carlos Hurtado, ayúdele porque Hola, Master, ¿qué tal? Ya, yo entiendo como sistema diabático, por ejemplo, podría ser una olla de presión, porque este sistema, hay una transferencia de calor entre energía en un entorno del sistema. Puede ser también como la estufa caliente, la olla que permite cocinar los alimentos en su interior, en la cual genera su intercambio con el entorno, porque está sellado prácticamente y es una presión que la cual hace una función para poder tener algo como un sistema, un flujo que hace calor y un sistema diabático. ahí hay dos apreciaciones. Lo primero es definir los linderos de lo que usted menciona. La olla a presión tiene o no tiene entradas de energía, le pregunto a usted. Sí, la calor. Entonces, si tiene energía, usted puede decir que es un proceso o un sistema diabático. Mm, bueno, tiene las dos funciones para impresar, porque igualmente tiene energía que entona un sistema de No, calor prácticamente. no. Hay que nuevamente, a ver, vamos a leer. Es un sistema diabático. No, es importante tener claros los conceptos. No se puede confundir. A ver, por favor, lea el concepto del sistema diabático. A ver, yo le voy a pedir a Kelly Morales. Kelly Morales, Sí, máster, aquí estoy escuchándola. por favor, lea cuál es el concepto de paredes adiabáticas. Son aquellas que no permiten que un sistema modifique su grado relativo de calentamiento. Los llamados aislantes técnicos a nivel comercial son excelentes ejemplos de materiales con esta propiedad, como la madera,
el asbestos, etcétera. En general, supondremos que los sistemas poseen dimensiones suficientemente pequeñas para poder despreciar los efectos del campo gravitacional. Gracias. Usted, bueno, veamos a otra persona. Mayra Andrade. Mayra Andrade. Buenas noches, maestra. Sí, dígame. Entonces, el concepto de paredes adiabáticas es ese. Y obviamente eso es el sistema diabático como tal. La olla de presión que dice don Carlos Hurtado es un sistema diabático. La olla de presión. Mayra Andrade, por favor, Sí, conteste. máster. Porque al calor al quemar se transfiere el agua y haciendo que hierva. No, o me equivoco. Estamos analizando el concepto de paredes adiabáticas. No. Kevin Serrano. Joven Kevin. Ha dejado ese internet. A ver, Más, Alexander, buenas noches. Estructura de las moléculas. Puede ser que los protones de las moléculas en lo que hierven. Puede ser eso. no, Miss, no, no. eh, Miss, la olla de presión no es un sistema diabático, Usted, porque aunque se selle y se minimice en sí la pérdida del vapor, este igualmente va a intercambiar calor con su entorno a través de las paredes. correcto. Muchas gracias. Esa es la respuesta correcta. La olla de presión no es un sistema diabático, en absoluto. ¿Por qué? Porque va a permitir salida de calor o salida de vapor. Esas son formas de energía. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, una, se me ocurre pensar mucho en, en los experimentos de laboratorio, en el cual yo tengo una caja aislante para evitar justamente la influencia del oxígeno sobre las muestras. Y esas paredes de estas cajas de laboratorio no permiten que la muestra se contamine con oxígeno, ni tampoco que exista intercambio de calor. Son completamente selladas. Entonces, eso es un sistema adiabático como tal. Cuando don Carlos habla de su olla de presión, eso tiene que ver con las paredes diatérmicas. ¿Por qué? Porque una olla de presión permite el calentamiento y por supuesto hace que se modifique la temperatura con el entorno. Por favor, estos conceptos son importantes y son vitales para compartir, para tenerlos presentes. Bien, entonces eh, seguimos con el calor como tal. Y hay unos procesos importantes que estábamos nosotros viendo. Ya, ahí tenemos.
Entonces, el calor como tal, a ver, lea por favor, Alexander Velázquez. Alexander Velázquez, Sí, máster. lea por favor lo que está en pantalla. Ya, el calor latente. Antes de hablar de calor latente, tenemos que hablar de el significado de calor y temperatura, desde los conceptos que se abordan en la física. Calor es la transferencia de energía que hay entre un cuerpo a otro o de un sistema a otro. Y la temperatura, qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo a través de una transferencia de energía. ¿Qué es el calor latente? Entonces, hasta ahí, muchas gracias. Ya, listo, mucho. Allí tenemos la figura de la representación del tipo de calor que se puede encontrar teóricamente definido. Entonces, hay lo que se conoce como la solidificación. Cuando usted pasa del estado sólido al estado líquido. Y está la fusión o el calor de fusión cuando yo en cambio del sólido paso al líquido. ¿Qué más podemos encontrar? Encontramos la sublimación, que es el paso del estado sólido al estado gaseoso. Y la cristalización, por otro lado, es el inverso, cuando es el paso de gas a sólido. Con respecto al líquido, cuando el paso llega al gas, a esto le llamamos la vaporización o ebullición. Y cuando tenemos lo inverso de gas a líquido, tenemos la condensación. Entonces este gráfico es importantísimo, porque de aquí yo voy a sacar el concepto de calor latente. Y entonces el calor latente o lo que se llama también calor latente de fusión es el calor necesario para pasar de sólido a líquido. ¿Y con qué letra se representa? Por favor, esto tomen apunte. Ni siquiera estoy usando la pizarra como para decir que no se ve, que no. Está bien claro las letras. Entonces, la representación del calor latente de fusión es LF. Y ahí ustedes tienen la fórmula como tal. El calor latente de fusión es igual a Q, igual a la masa por LF. LF es el calor latente de fusión. Así como hay calor latente de fusión, en base a la figura que hemos mostrado de los cambios de estado, yo puedo tener el calor latente de vaporización. Y esto está definido como el calor necesario para ir de la parte líquida a la parte gaseosa, en donde LB es la representación del calor latente de vaporización. Y ahí tienen ustedes la fórmula del calor latente de vaporización. Q es igual a la masa por LB. Ya habíamos nosotros hablado de la importancia de estas tablas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los cambios de estado de la materia, ya son valores que están calculados en laboratorio.
Usted no tiene que inventarlos, ni tiene tampoco. Salvo que el problema le dijese que hay un valor determinado, entonces ahí usa lo del problema. Caso contrario, si el problema no le da, usted puede consultar estas tablas, en donde tenemos definidos ya los calores latentes de fusión y el calor latente de vaporización. Pero aquí hay algo muy importante, que eso siempre se está recordando, la armonización de unidades. Entonces, estos valores que ustedes ven de calor latente de fusión y de vaporización están dados en julios sobre kilogramos. Esas son las unidades. Entonces, por ejemplo, vamos a pedirle a alguien que nos diga. Rocío Escalante, por favor, ¿cuál es el calor de fusión del plomo? Rocío Escalante. De plomo dijo. Así es. Sí. Es 327.3. Punto de fusión. El de punto de... Cuidado, cuidado. Eso no es lo que estoy preguntando. Eso está incorrecto. Estoy preguntando el valor de calor latente de fusión. Eso no es. Por eso es importante. Es 2.45 por 10 a la cuarta. Esto, no, esto no es una adivinanza. A ver. Verónica. A ver, señorita Verónica. Verónica Álvarez. Verónica Álvarez. Sí, máster. Por favor, ¿cuál es el calor latente de fusión del plomo? De acuerdo a la tabla que estamos mostrando. 1750. Por favor, sírvanse leer la tabla desde la parte de arriba. Estas tablas se leen desde la parte de arriba. La de fusión. Punto de fusión. Así es. Ah, ya. De plomo es 327.3. No, no. 200.45 días a la cuarta. Estamos siguiendo el calor latente de fusión. Lo que dice la tabla. A ver, Yareni Guamán. Yareni Guamán. Máster, no es la de 2.45 por 10 a la cuarta. Yareni Guamán. Yareni Guamán. Ha dejado abandonada la conexión. Xiomara Jordán. Dígame, máster. De acuerdo a la tabla que usted está observando en pantalla, ¿cuál es el valor de calor latente de fusión del plomo? 2.45 por 10 a la cuarta. Correcto. ¿Qué unidades son, Xiomara Jordán? Unidades. Así es. ¿En qué unidades está este 2.45 por 10 a la 4? 4. Unidades. Ah, León Borja, Lorena. Sí, máster, dígame. ¿Cuáles son las unidades de ese valor 2.45 por 10 a la 4, el calor latente de fusión? Ya, aquí lo vemos que está expresado en joules sobre kilogramos, que está en el sistema internacional. Correcto, muchas gracias. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es el mensaje, señores? Hay que trabajar con la segunda columna si estamos refiriéndonos al calor latente de fusión. Pero esta tabla también tiene como información importante el calor de vaporización. Entonces, en el calor de vaporización, le pregunto a Melanie Millán,
Melanie Millán. Buenas noches, Master. Buenas noches. Melanie Millán, ¿cuál es el calor latente de vaporización del plomo? 8.70 por 10 a la 5. Correcto. Muy bien. Ahora sí estamos todos hablando el mismo idioma. Entonces, eso es lo importante, que hay que saber seleccionar. Entonces, en función de estas tablas, hay que tenerlas en su formulario. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, calcule el calor latente, por ejemplo, o le puedo decir que calcule la masa. La masa de plomo dado que esta masa tiene una energía de 124 joules. Entonces yo, por supuesto que puedo calcular la masa. ¿Por qué? Ahora sí vamos a los problemas. Porque si yo tengo que mi fórmula es calor igual a masa por calor latente de fusión o calor es igual a masa por calor latente de vaporización, yo de ahí puedo despejar. Yo de ahí puedo despejar. Entonces, ese es el caso de este problema. Cuando dice calcule el calor latente de fusión de un cuerpo que tiene energía de 124 joules y tiene una masa de 4.000 gramos. Entonces, esa energía como tal en joules es el calor. La masa lo ha dado el problema, 4.000 gramos. Pero, como nosotros hemos visto en la tabla que el calor latente de fusión está expresado en julios sobre kilogramos, armonizo las unidades. Y entonces estos 4.000 gramos los voy a convertir a kilogramos. ¿Para qué? Para que se armonice con las unidades. Y ahí sí lo reemplazo. El calor latente de fusión, LF, es igual a Q, que es calor, dividido para la masa. Entonces, despejando de la fórmula como tal, el calor latente de fusión sería 124 joules divididos para 4 kilogramos. Y ahí me genera un valor calculado, muy importante, calculado, del calor latente de fusión. Esto es calculado. Habrán otros problemas en el cual no les dé el calor latente de fusión. Y ahí recurro, de acuerdo al material, a esta tabla. Si habla el calor latente de fusión, entonces será la segunda columna. Pero si el problema indica que hay un sistema de vaporización, entonces ahí usamos la cuarta columna. Y tenemos que emparejar o armonizar todas las unidades. ¿A qué? A joules o al kilogramo. Por favor, ¿está claro esta parte? ¿Está claro, señores? Sí, Master. Déjenme hacer la foto del curso.
tomar la lista. Están conectados 28 personas. Verónica Álvarez, Mayra Andrade, Angie Fernández, Carlos Hurtado, Génesis Cedeño, Carmen Domínguez, Rocío Escalante, Ana Paula Espinosa, Fernando Hidalgo, Yarenis Guamán, Juana Pauta, Diane Robledo, Chile Jordán, Jorge Duque, Lorena León, Jonathan Puma, Melanie Villafuerte, Melanie Millán, Kelly Morales, Joana Muñoz, Christopher Proaño, Marisa Quimí, Lourdes Segarra, Kevin Serrano, Taylor Bermeo, Valeria Hidalgo, Alexander Velázquez y Virginia Piló. Enciendan la cámara, por favor, para hacer la foto del curso. Yo espero luego del feriado ya tener la clase presencial en la universidad, porque ya estos conceptos yo no los voy a estar repitiendo en la clase presencial. Ya ustedes tienen que repasarlo, yo los voy a colgar me parece que ya están colgados en la plataforma. Entonces, ustedes los tienen que repasar y tienen que llevar en su hoja de formularios las tablas del calor específico. Ya vamos a avanzar allá nuevamente. Llevar la tabla también del calor latente y del calor de vaporización, que eso es lo nuevo. Hoy hemos visto eso como nuevo material. Oiga, joven Kevin, ¿cómo es, por favor, que por lo menos se le ve la cara, ahí sí. Y yo no sé pro año por qué no enciende la cámara. Christopher Proaño enciende la cámara, lo mismo Melanie Villafuerte y Marisa Quimí. Ya está hecha la foto del curso. Bien, entonces, continuemos. Acá hay otro ejemplo también de
calcular el calor latente de vaporización. Entonces, el problema dice, calcule el calor latente de vaporización. Muy importante, aquí le está pidiendo que usted calcule. Entonces, ahí usted no se va a remitir a la tabla como tal, sino que lo que va a hacer es a despejar, teniendo la fórmula calor igual a masa por calor latente de vaporización, yo despejo LB. Y LB entonces va a ser igual a la energía, que no es otra cosa sino el calor como tal, y lo voy a dividir para la masa. Ahora, nuevamente, debo de armonizar unidades. Y si me dan como dato del problema una caloría, así como ustedes están viendo en el problema, es de carácter obligatorio pasarlo a Joule. ¿Por qué? Porque el calor latente, de acuerdo a esta tabla, está expresado en Joule sobre kilogramo. Y la masa que está dada en gramos, la paso a kilogramos. La paso a kilogramos. Y ahí sí, con esas conversiones, yo ejecuto la fórmula, que es lo que estamos viendo en pantalla. Y ahí yo tengo el calor latente de vaporización. Puede ser que alguien haga una pregunta y diga, pero este calor latente tiene que calcularse y el resultado quedar igualito al de la tabla. No necesariamente. ¿Por qué? Porque los valores de la tabla son valores experimentales. Estos valores de la tabla. Estos son tomados de experimentos de laboratorio. Mientras que los problemas que nosotros hacemos son cálculos teóricos. Teóricos con algunas aproximaciones. Lo que sí es necesario recordar es que las unidades deben de respetarse y el calor latente de fusión está dado en joules sobre kilogramo. Lo mismo sucede con el calor latente de vaporización. Joules sobre kilogramo. Y eso hay que armonizar las unidades o los datos del problema. Antes de cerrar la clase, quiero recordar lo del asunto del calor específico. No habíamos enviado las leyes de la termodinámica, creo. No habíamos enviado eso de tarea. Sí, mandó investigación máster. Conceptos y ejercicios de la termodinámica, paredes adviáticas, paredes, de todo eso mandó máster, del calor, las bajas, las altas y un ejercicio cada uno. Ya, pero no, a ver, no, responden, pero yo nunca les envié de tarea investigar las 4 leyes de la termodinámica. Me parece que eso no he enviado. Ah, No no, más. esa no. Solamente mandó a investigar el concepto de la termodinámica y los ejercicios de cada uno de los No, que conceptos. ponga un ejemplo, Pero no sí ejercicio. que ponga un ejemplo. Ejemplo, dijo, Eso no fue. ejercicio. Entonces, yo voy a dejar porque la siguiente semana tampoco podemos quedarnos todo en fiesta. Entonces, yo voy a dejar una tarea de que ustedes investiguen las 4 leyes de la termodinámica, el enunciado como tal.
Eso va a quedar en su plataforma como parte del trabajo autónomo. De manera que cuando regresemos, vamos a ver ya problemas relacionados al calor y a la primera ley de la termodinámica. Déjenme un momento. Calor específico. Esto es lo que me interesa. Y la fórmula original de dónde salió. Bien, entonces esta fórmula ya nosotros la hemos estado revisando. Ya todos, entiendo, la tienen anotados en sus formularios. Entonces yo tengo ahí calor. El calor es igual al calor específico por la masa y por el cambio de temperatura. U es igual a C por M por delta T. Entonces, de esta fórmula como tal, yo puedo despejar las variables. Y puedo despejar la variable de calor específico. Entonces, ahí tengo yo en pantalla, que esto ya lo habíamos revisado, la otra tabla, que es la tabla de calores específicos de las diferentes sustancias. Y muy importante, esta tabla maneja dos tipos de unidad. Las calorías sobre gramos, grados centígrados, y los joules sobre kilogramos, grados centígrados. Voy a ampliarlo para que ustedes puedan verlo mejor. Cuidado, ahí me confunde calor latente de fusión con calor específico. Cuidado. El calor latente de fusión y calor latente de vaporización son variables específicas relacionadas a los cambios del estado de la materia. Por eso vimos el otro grafiquito, en donde iba de sólidos a líquidos a gaseosos. Esta de acá es una tabla general de calor específico de diferentes sustancias. Entonces, ¿de qué depende usar la segunda o la tercera columna? Depende de las unidades y de lo que haya en el problema. Porque si en el problema yo tengo masa en kilogramos, pues yo me voy con la última columna, que habla de joule sobre kilogramo. Muy importante, ya el calor específico trabaja con grados centígrados, no trabaja con grados Kelvin, como hemos estado viendo en los otros problemas. Hay que tener en cuenta todas esas consideraciones, señor. Entonces, ahí tienen ustedes la fórmula del calor específico despejado. Calor específico es igual al cambio del calor dividido para la masa por el delta T de la temperatura. Esto es simplemente el despeje de la fórmula principal que les mostré hace unos minutos. Y aquí le menciona o le especifica que el delta T va a estar dado en grados centígrados, que la masa la tiene que medir en gramos y que el Q o el calor lo va a medir en calorías. Esas son las unidades para trabajar con esta forma.
Y entonces aquí hay una resolución de un problema, en donde le dice que hay 600 gramos de hierro que están a una temperatura de 19 grados y que le pregunta cuál es el T final. Si se le suministra 1300 calorías. ¿Qué le está dando ahí? Le está dando masa, le está dando el Q, que es el calor, las 1300 calorías. Y la temperatura le está dando es una temperatura inicial. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Muy sencillo. Si le está preguntando el calor específico, usted de la fórmula original, que es calor igual a mc delta T, yo voy a despejar. Y voy a despejar justamente, como me está pidiendo la temperatura final, voy a despejar el delta T de esa ecuación. Y el delta T no es otra cosa sino una variación de T final menos T inicial. Entonces, despejando esto, como el problema me está dando la temperatura de 19 grados, que es la temperatura inicial, yo lo que hago es reemplazar. Pero ¿cuál va a quedar como incógnita? La T final. Y entonces queda las 1300 calorías en el numerador y eso se divide para la masa de 600 gramos multiplicado por el calor específico. Pero ese calor específico, señores, lo tomo de mi tabla. Ese punto 113 calorías sobre gramo, grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recurro a mi tabla y como me dice que es el hierro, el material con el que voy a trabajar, voy y lo busco a la tabla, el hierro. Y busco calor específico de hierro y uso la columna que está definida en calorías, gramos y grados centígrados. Y ahí usted tiene el 0.103, que es al cual el problema se hace referencia. Pero dependió de los datos que presentaba el problema. Como el problema me dio calorías, me dio gramos, entonces yo me quedo con la segunda columna. No puedo trabajar con la tercera, porque la tercera habla de joules. Los datos del problema están dados en calorías. Nuevamente regreso, está dado en gramos y está dado en calorías. Por eso es que me quedo con ese valor, el 0,103. Y a eso le sumo los 19 grados centígrados. Y por supuesto, ejecutando toda esa operación, yo voy a tener que la temperatura final es de 38,17 grados centígrados. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. No sé si hay alguna pregunta. Y bueno, de mi parte, que todos tengan un buen año. Esperemos que ya el tema de la luz se ha superado y nos veamos completamente con las 2 horas que tenemos allá en la universidad, ¿no? Eh,
Bueno, pasen bien junto a sus familiares, que tengan un buen año, pero por favor, pónganse a estudiar. Es necesario que se pongan a repasar todos estos conceptos. Yo voy a dejar esto colgado o se lo voy a pasar al joven Kevin para que él les distribuya a todos ustedes, ¿no? Estos archivos que hemos mostrado el día de hoy. Bien, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias, que estén bien, ¿no? Gracias, Master. Gracias. Hasta aquí se cierra la grabación. Gracias.